Baisha pampa, eisha papina coina na me ayu imagina. Aguruma PM de programa, de programa entero vete va pejano bajera vagina que atorado hermano cuera. Peñaguino Pastor Emilio Vázquez estaba coronel Bogado, departamento de Itapúa vive peina y putazo y una penendive. Ambos asabo mo PM vete y abrazo rompe espalda. Peisha y Puruya Jabo que atorada edición número 415. Juan capítulo 12 verso 8 a Mogutu la min de imagina te imagina Juan capítulo 12 verso 8 sí upeo amote non de otore ya jata chuelo ira te imagina más 595985162 arapeante oijina ñande pumburi pumbarete y pero pilo mitad ya por la iñe ponando y cuera bola iñe opiniones a peisa veí la hoja iñan de hicuei ñe ponando ñe teta oye ya posa ahora ya cogina ñe ponando osque ñe ponando a peisa veí hetata pisao y ñanerendua hina oparu piete endarupi ko teta Paraguay beja ambue teta miñan de pejengüe paraguayo cuera ya pues acá me vaina aguille que entero vete veñan de angiru ara y beso ya poñan de go audio mijo mozarambia por viete ahí pastor Sergio ne bueno ahí tenía abrazo un balete pona rompe espaldas a ne familia cuera pero pillan de ya de coñan de programa mi YouTube ya de co Facebook te allá vamos allí vamos con Ibigurí Xami sí 2 ediciones de cada hija toda yo me pido te día hoy YouTube a Facebook a pedirlo están ya vamos a sama Telegram a pecha veí hoy mongorrea sistema radio WhatsApp vive a este imagina bueno a este tema pechamos ya acá tú ese capítulo 12 verso 8 lo estamba egoína sin devaro ya se ida ya orando y por este problema sí pero que nada y pesa ahorita pisado ya se deja un bui mensaje ya hay pureja no que tú ñe pumija y se pea ya ora curija pea pejajina ya japón y coge ese más o menos coyaja o paitema cocurilla o imala milagros bueno un peño importante un misa pesa visa mimi esa ya de cola testimonio mía hija ese moque el globo eso ya mombe ulo y tal la hoy cogina la ñaja anomía el todopoderoso apoya de cobebina por medio de la misericordia allá por el gran amor del Padre y de su Hijo Yahshua HaMashiach. Peisa ya recibí ya mi milagro y cuando se llama justamente este año me está tita pisani. Cuando se hay la oí para la milagro la peaco enseñanza tepa solamente enseñanzas a la milagro pigo primero la enseñanza así gendan más me pona bien colocado, bien ajustado, opela milagro, sí, vea la diferencia. Ñamombe u o a añetegua, ya que Paulo está acá cotupe, haya que cabe versículo fuera homo ambue o homo añete, homo yo ayu, o esa calo mitame la añetete guaya ajina. Pega tú la segundo lugar bella de cola milagro de bujina la tema al menos es en 10 pechas ese sistema primero o la enseñanza o alertarlo mitad o mombal o esa PA a pega pues ya pues te y vende mañana hoy con la milagro oí la milagro anda en el periodo negar bueno entonces siempre ya cuellan de ayuno oración vigilia lo mitad ya después de estudio escuela ñe Mozambique opa grupo pieteo depende a ver mi grupo jare ñe ponandu o guayambo o guay paitejina
Pesa hay a veces hoy a veces te mensaje un más de título la hija Torah edición Juan pero no más la audio ahí a pedazo de una pesa avisana al toque a pela 8 imaginando imagino la audio pesa avisama a pues ya solucionan el grupo pepa eso se revisa a reenviar no oír la audio captuete es porque oye Hassan de ese inclusive en algunos grupos aunque esté ahí o ese tipo de mensaje va ego y cono imagino a la pina ¿verdad? Se peato ya Hassan se y algunos grupos está como a veces como y añe pues no morir azúcar ese celular tic 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 a cinco grupos de la enviajan más hay que llegar a ese archivo a copiar llega a pb moticora en más yo la envía a veces anotado ahí pero los míos ya saben que está increíble se ve que algunos grupos harías asada ando hoy la audio ni uno ni la título ni baile a ustedes ahí llega PM a las 7 las 8 imagina no pues avisando no imagino la audio te va o más la título antes no más la audio porque a veces pesa ahí ojo la títulos no fue la audio pues copia ahí entonces ya yo avisaron y están a tiempo ahora ese te también a mí ya puedo pedir original jueza gracias mande no vale que se posita no hay ni una molestia bueno ahí te ya tuvo que ayer forzar con ahí ya pues una hija nace año y ahí está pisada bebé pastor Sergio mía y un vapo vaina o qué man güey a veces se va ay güey o prepara pan veí todo listo tiene que estar eso o que verán güey vaina cada hija Torah o como música aracha amigo ya pongan a video mina brena musa bien a la no envía ahí no y como hay la bella o Juana bueno va a terminar de calcular veango sí o no es de usted pega 12 8 pues a ver esa vaina lo mitad que él va eso pasa hoy por una ya leíamos pena estudiar ir a morir la o sea menos con referencia a la vende Biblia anda pues revisar iramos anda ya estudiar iramos la Pentateuco o la Torah anda ya pillamos ahí vea que el Mesías o no es agua de palabras había sido de Deuteronomio 15:11 viejo hoy es INAP 12:8 ve y es a mí 12:8 vio y la mañana presión 12:8 nomás porque a los pobres siempre lo tienen con ustedes pero a mí no siempre me tendrán el tema ese se encuentra en Deuteronomio 15:11 había sido el Mesías estaba citando y nunca nos dimos cuenta ahora que estamos estudiando nos familiarizamos con las palabras o atendemos referencias y siempre nos lleva en el Antiguo Testamento pues así es o sea, siempre de hasta la ya sabí algunos sí algunos tienen referencia algunos no les coy pero ya a ver la estudiamos miramos la Pentateuco pues, te suena ya un lado es en Duma me decía uno hija ya poco esa doctrina pues juega ya 12:8 sí porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros a ver Reina Valera 12:8 VGI 12:8 jamás misa tienes Deuteronomio 15:11 y referencia espectacular esa ahí pues esa ya pilla ya la Ceuta y me la vende sistema de estudio ya controla pactalo
Pepe ya se calle hija, es Jope, Deuteronomio 15, 11, veja, es Chayino, de coipa eh, otro versículo, yo la ese otra referencia, es capítulo. Y usted te lo ve, como yo apu, jonde. Esa vaina no estaba, esa las mesiandas, cuando voy, un bupe jupar las cosas, ando voy a inventar cosas, ando voy a anular, hoy purupe, solamente que lo mitad ni familiarizar porque, bueno, para los judíos, peango, eso es no hace falta ese issue que era escrito está en Deuteronomio, porque cuando eso no hay por ahí capítulo, versículo mío. Versículos me anda y por allá. Entonces, los libros de la mía, Deuteronomio y eso, Levíticos, Números, cueran invaité. Entonces, esa baja ositaza. Y justamente esa parte corresponde a Deuteronomio 15, 11. Así siempre ahí pues ya me pensana. Entendés el Mesías mensaje. Pesar las oye, era la pendeble o con referencia o coite. Lastimosamente en entero yo veruda referencia. Por lo menos para Reina Valera BCP y parte más topar la y discursos a las referencias a ojo a los profetas, ojo a veces ojo salmo, a veces ojo en este caso va en Deuteronomio de la jao esas candes. Pues ven donde ya es palma, ellos no se acuñan, cambio inventado ni doctrina. Bueno, excelente la apreciación aquí de la cita 12.8 de 12.8 nomás de Juan. Importante, vea. Bueno. La transliteración lo que no estamos pudiendo realizar. Bueno, popa, peaco ella tendea ni peaco Juan a la de versículos. Se tiene que ir, hay que entender la línea del mensaje que está en el versículo original a New Peaco y Encendi. Ape cuana la expresión para ella oña entender, de ese se saca la transliteración. ¿Cómo se entendía lo que dice en tal versículo en ese tiempo? ¿A qué se refería? Oye, debo entender distinto para la terminomía, pilla. Por eso que hay pues dice esta no explica, parte cuando explicáis o el Mesías o uno de los apóstoles o el mismo Pablo, eres de ahí. Y porque ellos ya estaban acostumbrados, vemos amigos de escuela, o explica pan de detalle por detalle, porque ellos, la y público, fuera la ojedúa, supercueran con la mayoría o estudiado la escritura. Luego de esa Pablo mío, ojo directo, ojo sinagoga, Javi allá. A mi sinagoga vengo ahí la gentil de guría, ojo, pero me han familiarizado con la palabra, son los temerosos. Ellos se van a estudiar en la sinagoga con los judíos, estudian la Torah, los mandamientos, las leyes, los estatutos, los libros proféticos, sí, y lo que sea escritura del Antiguo Testamento y bueno, de la tradición judía, obviamente. Pero cuando Pablo se va y le habla de la vida de contengo, porque ya entendemos ahí porque estudiado ahí, pues, ya andemos el problema, ya estudia y tengo la teñan de no peatas cosas y se voy a otro lado y bueno, y un panadero que está acostumbrado a hacer pan de 40 siglos, años, va pues la pan de generación en generación, aprenda ahí vale, panadero pues. De J Llorecho ya puse ti pan Felipe va eso. Ande como hay donde derecho bueno PAPAP ya ponará en Boyuquirá en Moyacho no de hecho dirigir eso va ellos cuando paman va eso voy a poner a pesar de ahí con ellos hubo a pesar de eso recuerdan mi otro ya cuando porque ellos estaban en la escritura, estaban estudiando la escritura y lo mismo está pasando con nosotros hoy. Pero a veces y había sido el Mesías de Deuteronomio 15, 11, sí, nos parecía familiar, ya de él leer, estudiar en mañana,
Erajaron en cuenta, repasaron la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, por lo menos los 5 primeros libros. Oye, familiarizatan de algunos hechos, algunos sucesos y alguna palabra. Allá. Están acá, me guay. A veces hay que entender leer el Nuevo Testamento. Pero se mueve en dura. Pero ya manda mi ama ya dejamos la referencia. Y pego de utero, no veo. A leo, vio, saco y allá. A veces, bueno. Y por eso, pues, Pablo está por la tumba. Tal cosa no explicáis, Pablo. Porque, a ver, como vos aprendes sus escuelas allá, hoy cuando más escritura me muevo para un pedo, me muevo poniendo y contenido me embaité yo con la detalle en parte. Pues, ¿cuál lo explica? Va, esta la jipota, vea, ya ni bota, para no está, ni entender, va, y paga. Bueno. Oye, pues tiene estudios allá por. Hoy me con en YouTube, pero no me pregunten en qué edición sea. Porque hagan imagina 414 edición, Maya. En una de las ediciones, allá por la escuela Guanime, el Pablo de la Biblia, Pablo, sí, jala Pablo cristiano, o sea, Pablo venía contra la ley, el otro Pablo, lo estaba inventada, pues. A la pinta, ese fue un tan que plagueada, güey. O sea, tengo la inventada la, no, vaya, ese orero inventada la Pablo, que era fariseo judío y demás, que él nunca renunció. Escuelas dice, renuncia, para mí me dieron versículo, me mandó, ese versículo, ya analizaba el versículo, creo que era Filipenses, anda, había sido, ahora era un rito que era obra de la ley humana, no iría a Torah, no iría en el mandamiento, lo tiene por basura, la mandamiento en sí, apenas por el versículo ya me pongo la hoy por la y escritura en la misma Reina Valera, o sea, ya topa, va a validar los mandamientos, a y cosas a veces, lo estaba inventado de personaje. O debía para la misión real de ese personaje, no. Pablo, por ejemplo, le hicieron a un Pablo sin ley, sin mandamiento, y él nunca hizo eso. Se malinterpretó los versículos, así. Entonces oído Pablo, el Pablo real, bíblico, que estaba entre los judíos, entre los fariseos, que predicó los mandamientos, ¿sí? Y está el Pablo cristiano, que estaba en contra de los mandamientos por parte de mala interpretación y de un pobre Pablo. Es el Pablo de los cristianos. No, en realidad, un solo Pablo. Y lo mismo hicieron del Mesías. El mismo Pablo dijo para escribir. Hoy otro evangelio. A la otra voy a predicar anatemas. Hay otro espíritu. Hay otro Jesús. Qué pea. Ahí está. Bueno. ¿Por qué tendrían tanto interés por ver a Lázaro si el que le resucitó fue el Mesías? Juan 12:9, explicar por favor. Juan 12:9. ¿Por qué tendrían tanto interés por ver a Lázaro si el que le resucitó fue el Mesías? Están las hacer a Lázaro, a ver si la Mesías coño te voy a resucitar. Yo ya examina 12:9, va ese como no bebes 12:9. Ya leen de Navilla comentar, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús y Reina Valera, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Sí, dice a mí 12:9. Entonces mucha gente de los yahuditas se enteró de que él estaba allí y fueron no solo por Yahoshua, sino también para ver a Elázar, a quien
él había resucitado entre los muertos, cierto. La, y ahí fue el Mesías la centro de atención, sino va a copiar a Lázaro. La pregunta es, ¿y por qué tendrían tanto interés en ver a Lázaro? Y si el que les, bueno, y es a mí. Entonces mucha gente de los yahuditas se enteró de que él estaba allí y fueron no solo por de Ingolando hoy no no interesa y abuela Mesías. A mí me entendemos ahí, digo, ya le ponen ahí, ojo, ingo o Jesús, el Mesías pregunta, el Mesías pe añonte, sino que ha veído Jesús, Juan Lázaro. Bueno, nivel. Daja, ojo, o Jesús y cuey, Lázaro pe añonte. Yeshua pe añonte, ha veído, ojo, y cuey, Jesús, Juan o Jesús, Juan resucitada, cueve allá. Esta gente a tu mi judío a putepewa hoy qua mamopa oi hina upe Yashua ha ou handa ha ei Yashua breje hape añonte tena chupente oje shahanwa abei ou oje shahanwa Lázaro pe magmaba Yashua o moingobea cuepe o manu a cue abutewi esa no es que se me cuál se me a ver Mesías y Lázaro y nada centro de no da y pues ya entiendes jamás pero sí podemos responder esto tenían interés ¿cuál sería el interés por querer ver a Lázaro allá pero la diga tú ya muy como pregunta ahí porque cierto, el que resucitó el Mesías, pero el texto no dice que ellos rechazaron los dos pecos de pero obviamente imaginada de siempre he pensado allá siempre he pensado vaya y después de la muerte allá hoy vio la cielo, hoy vio el infierno de repente reikuao inveti o manoa 4 días a o mingobecho del Mesías va pensado la joven va pensamientos de BJ esa propia persona entonces las pintas peango y se la mopo jura o manoa uji cuando eso el Mesías todavía no murió. Entonces, quizás nadie, no encontramos en la escritura también si alguien le toca fuerte ese tema al Mesías porque quizás como que Lázaro ya o no más hoy que llegue a lo mejor y cuipea un utañande pues Yahshua habló de eso él inclusive dijo que nadie iría al cielo ¿dónde está él? Vosotros no podéis ir allí Benemanduaba y nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo él mismo dijo eso Benemanduaba camina de audio en guaraní si no es español pero ¿dónde están los muertos? Cada hija torado sino página inyección de esperanza en español Benemanduaba está lo mitad de caja o comentar al fin y al cabo la humana no fue ni cielo ni infierno ¿verdad? Allá. Entonces por anduta que tengo que Lázaro esta Lázaro sea confiar las peas abuela pa ego Lázaro debe un de que más no dejó la cielo o sea a lo mejor es cojan más y algo te imaginas la tema posiblemente por anduta más Lázaro y upea allá una curiosidad Lázaro debió es manoja es juega en un lugar famoso sí pese con lo itano anga y la da yo no contigo ni un manoja visión o qué o si no ojo cielo por recorrer para esa pala oía huye o yo pija huye la cielo ven de cuál ve más ya se te dimos y la uva ya no da no he dado según la escuela por la escritura de un Lázaro por ejemplo que porque no encontramos la escritura
a Lázaro entre los evangelios Yandeyarecoa, o ni siquiera alguien que se haya acordado de lo que dijo Lázaro respecto a si hay vida en el cielo o en el infierno. Nadie habló de eso, nadie. Más vete, y discípulo. Abrí Mateo, Marcos, Lucas, Juan a la pina. Los 4 evangelios nada más ven y mandó. Juan habla de la muerte de Lázaro, pero nadie comenta, o no encontramos un comentario de Lázaro que él haya dicho qué pasó. En el Nuevo Testamento donde ya topaiba. Entre los libros del Nuevo Testamento que están inspirados ya eso, ya canonizados y demás. Alguien me había dicho que sí existe un evangelio, que Lázaro sí dio testimonio, pero calle porque sé que es un evangelio apócrifo, pero ahí no dice ni en el apócrifo Lázaro no habla de que ojo abuela cielo. Eso ya es echaba la mala información. Sé, por ejemplo, la PPP, yo sé, bueno, hoy metí evangelios a un PPG y tal cosa. Si hay cuál por la apócrifo de la noiria, la apócrifo no penoiria entre los yandeya de coaya, entre los evangelios que estamos teniendo, o entre los 66 libros yandeya y purua. Por algo no se metió ahí, a un problema ahí, a una contradicción escritural tiene. Entonces cuando alguien yo sé evangelio apócrifo o escritura apócrifa, UPBG y tal cosa, bueno, se lee ahí umia a escaja veilla esa cierto para que toda mesa upei a sacarlo mitame la mo pone contradecir la escritura, ¿sí? Y a veces uso para sacar algunos datos históricos, fechas que son elementales, que no son falseados. Pero para enseñanza doctrinal, y tu UPA, porque hay contradicciones. Sirve a toparse el evangelio de Lázaro. Y la Lázaro, cierto para y Lázaro la abuela cielo. Porque acá dice que la gente vinieron a preguntarle a él cosas. Pero no dice qué le dijo Lázaro. De ir y de beber ni una parte de ni más. No me hay mención ninguna foto donde mandó. Ahí va Lázaro que irá. Pero corre la voz de que bueno, la pinta peago, más no, ya salvado, ojo la sirva, al final huye allá. Pero qué dijo Lázaro, según este material de su propio evangelio de Lázaro Heiagu, apócrifo, pues no hay relato de para lo que sucede pues amigo, sinceramente en este documento Lázaro, el que murió y resucitó, y paite pepe la jeraya oye presentaje de la propia evangelio más y se identifica que es el Lázaro que murió, que el Mesías le hizo resucitar. Esos amigos, ni en ese apócrifo él está diciendo que hay un, qué sé yo, que ultratumba, que infierno, que cielo, que ojo pepi, que recorrer, que no, ni Lázaro, ni en su libro apócrifo, que era amigo de Yeshua, no se fue a ningún lado. Hoy día tú lo mitad recorrer infierno, recorrer cielo, nambrena, o ojo, va europea. Lázaro, lo único que alegro y la más o menos hay que tú rescatar y un propio documento, un propio evangelio que es apócrifo, obviamente no se puede dar mucho, no se le puede dar demasiado prestigio porque es un apócrifo, ¿verdad? Pero la gente lo que quieren usar ese libro para decir que Lázaro, sí, Lázaro confirma, acá nomás no dice en la Biblia que fue porque él contó eso, ¿verdad? Pero no se puso nomás en la Biblia, pero él se fue en el cielo. Mentira. Ni siquiera en el apócrifo dice que Lázaro fue. Ojo, abuela iba. Solo y que mandó a ver luz
vete túnel pitú a vete luz a pecha gente ogendula ogenoya supe y a reconocer la voz del Mesías ya. Y esa parte de cuando el Mesías le dice, Lázaro, ven, sal afuera, upea de la vendua. Pero no habló, es de que, qué sé yo, vio los caballos con ala y que le vio a fulano sultano, o que le llevaron en el infierno y que le vio ahí a todos los... No, nada. ¿No le parece raro eso? Haría apócrifo, vuelvo a afirmar. No está en el Evangelio este, es un documento apócrifo, ¿verdad? De donde Lázaro dejó su testimonio. Según se dice que es de Lázaro, se dice, que se no ha confirmado y pega porque un apócrifo. Pero por lo menos, y raro se ve porque a las pinas, de tanta cosa que se falseó, por lo menos pega, o puta fecha, si es original. Si esto fue lo que realmente Lázaro escribió y está en el apócrifo y no se adulteró, es raro. Vaya, Mario, pero ya hay porque Lázaro no habla del cielo ni del infierno ni de ultratumba ni de nada. Solamente de tú de shati cosas pues tú esa de petido mi vive de ya veo en dulos en noia su vez. Apague. Abrir la se hija las pintas va con los cuau ya pa y ya pa pe venía tú ya pum ay ni bo añe venda pa te ahí ahí peti ko tu pum pum ahí ti itak babe y humedad pa bebé a pele bebé oye muy ya bebé su bebé nada huevo yo topa ande ka tu ya la se venda cuera y aviación y allí yo papá a ver con los documentos me interesaron, pero a veces que Lázaro ni siquiera en el apócrifo estaba diciendo de que existía un cielo que se fue allí, que esto, que aquello, que el infierno, que Nambrena, no, bla, 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 bla. Pero bien, sí, Andula se no ya, aña, sube pues, va, está ya, ya topa, ya el día, apenas hace un pegue allí yo, papá, a echar la claridad, a echar a ese familiares, amigos, fuera a echar Mesías, se recibe paz y cuelle. Bueno, a pobre parte de ella de como la Biblia de Satan y el Mesías. Pues ya esto paz y sano era. No entendí, por lo menos Manuel ahí. Qué vago ya. Ana, abre los documentos y ya, inclusive pego PDF de página. Lo que sí que se puede compartir. Bueno, así es que a los que estaban preguntando eso de va lo está la va lo que se llama el Mesías, sí, se fueron a ver al Mesías, le escucharon al Mesías también. Y Jesús ni Lázaro no, según este documento, ni siquiera Lázaro le inventó cosas fantasiosas del cielo. Entonces, no es como se dice que no, ahí está secreto y un bebé to pata la real. Si ya ni la evangelio vende irigina o ningún apóstol de ir ni Pablo cuando ya la mierda había Lázaro no se está como ve. Aparte que el Mesías hoy un bebé ya. La bebé güey, oye esa el Mesías ve, oye esa Lázaro. Matecota Lázaro se recuerda y tal se va a mano gurija divaro uti unos cuantos ángeles será jaro joro y que la cielo a recorrer a esa la cayumia y pepopa jañe mongetal todo por eso Matecota ni pregunta mi estupidez al Mesías y bebé y el Mesías reprende a sube ya tú año y pues allá la ya puse más serie y es famoso y serie no dijo eso. Pues eso quiere decir que no contradijo la doctrina del Mesías. El Mesías mismo dijo, nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre. Después va, güey. La humanidad que con mundo, güey. Jala hoy cobea, cueja, ojo, pepe, solamente el Mesías. ¿Veis? Ya no la segunda venida, ya jamás. Move. Sí, vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Un tiempo. Durante la boda. Descendemos otra vez acá. Reinamos aquí.
o pago del reinado milenial, va Euda, o Wikieteta, la Nueva Jerusalén. Bueno, pero estos son otros temas. A ver, la pregunta que es para la Lázaro, que es bandeja, amigo. Imagina la tema. Cuando se le inspira, las pintas no era, o sea, alguien no manoja. Famoso, pues, ¿no? Si habla con la verdad, sí. Va a ver, ahí, después me ve. Ay, me hago un besito, no está, entonces. Ay, el hombre y su curiosidad. Hay mucho engaño acerca de los que supuestamente son arrebatados y llevados en el cielo, que pega que amor. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, ya puta nada, pues hoy que todo esa era muy ya continúa y digo que la línea ya un poco te y demás y pea. Ya mañana cuando iba para un comentario algo más que se quiera comentar aquí respecto a no, también hay por ahí entonces ni apuesta de ver más ver alguna pregunta en página no se ha topado uno. ¿Cuántos apócrifos hay de uno? Se ha topado. Ahora repetí el mismo, o sea, ahora mismo me topa veo y veo, pues tú ya cuesta más porque se la se adecua, por lo menos la se ha topado, dice que es un apócrifo que es de Lázaro, bebé, cambia tal de dejar la misma, pues topa veo y ve otros años contradecidos, quiere decir que ya lo mitad falsea para famoso y no vea. Por eso que no se puede, dile lleve los mitad falsea ahí. Hay que cuidado con esto. Por lo menos ya de cuave, Lázaro no habla nada de viaje al cielo, ni el infierno, ni nada. Bueno, oima, ya, opama, abre ya mujer, ya pues ya en poco soy a la guajera vagina, que atorado hermano, para yo topa con era muy con Evo, shalom, bendiciones, hasta mañana.